Este es el mayor experimento financiero de la historia de la humanidad. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está viviendo en medio de él. La deuda global, pública, privada, doméstica y corporativa, se ha disparado a niveles que ninguna civilización había alcanzado antes. Hoy en día, los gobiernos piden prestados billones como si nada. Los bancos centrales imprimen dinero con solo pulsar unas teclas. Las familias contratan hipotecas a 30 años con la misma naturalidad con la que compran comida. Y, sin embargo, seguimos hablando como si la deuda fuera algo normal, inofensivo y permanente. La verdad es más inquietante. La deuda siempre ha sido una herramienta de poder, un arma de control y una bomba de relojería, a la espera de la chispa adecuada. La verdadera pregunta no es si la actual montaña de deuda global provocará una crisis, sino cuándo y quién pagará el precio cuando el sistema se reinicie. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que remontarnos a los orígenes de la deuda. La deuda es tan antigua como la civilización. Las primeras tablillas de arcilla de Mesopotamia, miles de años antes de Cristo, no eran poesía ni filosofía, sino libros de contabilidad, registros de quién debía a quién, cuánto grano, cuánto ganado. En las primeras sociedades, la deuda no era solo una herramienta económica, era sagrada. Los sacerdotes y los reyes supervisaban las deudas, las hacían cumplir y, a veces, las perdonaban en jubileos generales en los que se borraban las obligaciones para evitar el colapso del orden social. Imagínese eso por un momento. La idea misma de que la supervivencia de la sociedad requería pulsar un botón de reinicio en el sistema financiero. La deuda era poder, pero demasiada deuda era un peligro. Los antiguos gobernantes entendían lo que los líderes modernos pretenden olvidar: que no se podía esclavizar a toda una población con obligaciones para siempre. En algún momento, el sistema se resquebraja. Avancemos rápidamente hasta el Renacimiento y el auge de familias bancarias como los Medici en Florencia. La deuda había evolucionado desde el grano y el ganado hasta el oro y el crédito. Reyes y papas pedían prestadas enormes sumas para librar guerras, construir catedrales y financiar imperios. Pero la deuda siempre conllevaba un riesgo. España, inundada de plata procedente del Nuevo Mundo, se declaró en bancarrota 4 veces en el siglo XVI porque la corona pidió prestado más allá de sus posibilidades. Esa es la primera lección. Incluso los imperios repletos de oro pueden ahogarse en deudas cuando la ambición supera a la realidad. La deuda ya no era solo personal, era geopolítica. Alimentó guerras, derrocó dinastías y redibujó mapas. Sin embargo, la explosión moderna de la deuda comenzó en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, las naciones tenían deudas tan enormes que su pago parecía imposible. Alemania se vio obligada a pagar reparaciones en virtud del Tratado de Versalles. Las obligaciones eran tan aplastantes que los economistas de la época advirtieron que desestabilizarían el país. Tenían razón. La hiperinflación de principios de la década de 1920, cuando los alemanes llevaban carretillas llenas de marcos en papel para comprar pan, fue una consecuencia directa de las obligaciones de deuda que no se podían cumplir en términos reales. Ese desastre dejó cicatrices tan profundas que moldearon la política que condujo a la Segunda Guerra Mundial. La deuda no era solo un problema contable, era el combustible del caos. Luego llegó 1944 y la conferencia de Bretton Woods. Ese fue el momento en que se diseñó el sistema financiero del mundo moderno. Estados Unidos, que poseía 2/3 del oro del mundo al final de la guerra, estableció las reglas. El dólar se convirtió en el ancla, convertible en oro a $35 la onza. Otras monedas se vincularon al dólar. La idea era la estabilidad. La realidad fue la dependencia. La deuda de cada nación, cada bono del Estado, cada cálculo económico dependía ahora de la promesa de que Estados Unidos mantendría la disciplina. Durante un tiempo, funcionó. Pero la tentación de pedir préstamos, de gastar más de lo que se puede,
nunca desaparece. En la década de 1960, con el coste de la guerra de Vietnam y los programas nacionales acumulándose, Estados Unidos imprimió más dólares de los que tenía en oro. Los gobiernos extranjeros se dieron cuenta. Empezaron a exigir oro a cambio de papel. En 1971, Richard Nixon cerró la puerta, poniendo fin al vínculo del dólar con el oro. La deuda ya no tenía ataduras. Los gobiernos podían pedir préstamos e imprimir dinero a voluntad, con la única limitación de la confianza. Ese momento de 1971 fue una revolución silenciosa. Transformó la deuda de algo finito en algo infinito. Sin el oro, los bancos centrales descubrieron que podían manipular los tipos de interés para controlar la economía. Cuando el crecimiento se ralentizaba, los tipos más bajos fomentaban el endeudamiento. Y cuando llegó la crisis, se creó más deuda para tapar el agujero. Cada rescate requería más apalancamiento que el anterior. La década de 1980 fue testigo de una expansión masiva de la deuda pública, bajo líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, justificada como necesaria para la defensa o la reforma económica. Los países en desarrollo pidieron grandes préstamos a los bancos occidentales, lo que desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana, cuando no pudieron devolverlos. El patrón estaba establecido: utilizar la deuda para perseguir la prosperidad, y luego ahogarse cuando baja la marea. La crisis financiera de 2008 no se debió, como muchos creen, simplemente a la vivienda. Se debió a la acumulación de deuda sobre deuda. Una pirámide de apalancamiento tan vasta que, cuando se derrumbó una sola esquina, toda la estructura se tambaleó. Las hipotecas se empaquetaron en valores, se vendieron a inversores, se aseguraron con derivados y se amplificaron con ratios de apalancamiento de 30-1. El colapso destruyó bancos, acabó con las pensiones y obligó a los gobiernos a intervenir con rescates de billones. Aquí estaba la amarga ironía. Los que pidieron préstamos de forma imprudente fueron rescatados, mientras que los ciudadanos de a pie se quedaron con el desempleo, las ejecuciones hipotecarias y la austeridad. La deuda se reveló no como un instrumento neutral, sino como un sistema amañado para proteger a los poderosos. Desde entonces, las cifras han pasado de ser alarmantes a surrealistas. La deuda mundial se ha triplicado en las últimas 2 décadas, alcanzando más de $300 billones en 2023. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 4 veces el tamaño de la economía mundial. Los gobiernos, las empresas y los hogares se han sumado a la deuda. Algunas naciones, como Japón, tienen ahora niveles de deuda pública superiores al 200% del PIB. Estados Unidos añade billones cada año sin apenas debate. Las economías emergentes piden préstamos en divisas extranjeras, exponiéndose a un colapso repentino cuando suben los tipos de interés. Todo el sistema se ha convertido en un gigantesco acto de equilibrio, en el que la estabilidad depende de la ilusión de que la deuda puede expandirse indefinidamente sin consecuencias. Pero la deuda siempre tiene consecuencias. Distorsiona el comportamiento, crea burbujas, desplaza la riqueza y, lo más importante, esclaviza a las generaciones futuras. Cada dólar que se pide prestado hoy es una reclamación sobre el trabajo de mañana. Y cuando las cifras crecen demasiado, el reembolso se vuelve imposible. Por eso la historia está llena de impagos, reestructuraciones, inflaciones y crisis. La deuda siempre termina de una de estas 3 maneras. Se paga honestamente, se infla o se incumple. Ningún imperio, ningún sistema ha escapado jamás a esa verdad. Las consecuencias actuales están por todas partes, pero la mayoría de la gente no las ve, porque la deuda se ha vuelto invisible. Piénsalo. Cuando tu gobierno tiene un déficit, no llama a tu puerta para pedirte dinero en efectivo. Emite bonos, los vende a bancos o a inversores extranjeros, y discretamente acumula una deuda a tu nombre. Cuando pasas la tarjeta de crédito, no estás pagando, estás pidiendo prestado. Cuando las empresas anuncian beneficios récord,
A menudo esos beneficios se deben al dinero prestado que se utiliza para recomprar acciones. El sistema se nutre del apalancamiento, pero el apalancamiento funciona como la gravedad. Se siente ingrávido en el ascenso y aplastante en el descenso. Todo el sistema financiero actual flota sobre promesas que pueden no cumplirse. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos, el ancla del sistema global. Su deuda nacional superó los 34 billones de dólares en 2024. Esa cifra es tan enorme que se ha vuelto abstracta, pero traduciéndola a la realidad, cada contribuyente tiene una deuda de cientos de miles de dólares. Solo los pagos de intereses rivalizan ahora con el gasto en defensa. Eso significa que la mayor superpotencia del mundo está pidiendo dinero prestado solo para pagar los intereses del dinero que ya ha pedido prestado. Esto no es algo único. En toda Europa, la ratio deuda, PIB, sigue estando muy por encima del 100% en países como Italia y Grecia. En China, la explosión de la deuda se ha ocultado en los gobiernos locales y las empresas estatales, creando pasivos ocultos que pueden ser mucho mayores de lo que sugieren las cifras oficiales. Mires donde mires, la deuda se ha metastatizado. La trampa es tanto psicológica como financiera. A los políticos les encanta la deuda porque les permite ganar tiempo. Subir los impuestos enfada a los votantes. Recortar el gasto los enfada aún más. Sin embargo, pedir préstamos parece indoloro. Las generaciones futuras se encargarán de ello. La ilusión funciona hasta que deja de hacerlo. Cuando suben los tipos de interés, la carga se hace visible de repente. Esto es exactamente lo que hemos visto desde 2022, cuando los bancos centrales subieron los tipos para combatir la inflación. De repente, el coste del servicio de la deuda se disparó. Los gobiernos se enfrentaron a presupuestos más ajustados. Los hogares se enfrentaron a pagos hipotecarios más elevados. Las empresas vieron cómo se disparaban sus costes de refinanciación. La deuda es como un depredador dormido. Inofensiva mientras descansa, mortal cuando despierta. Y sin embargo, incluso cuando los riesgos aumentan, la deuda sigue vendiéndose como un camino hacia la prosperidad. A los estudiantes se les dice que pidan préstamos de decenas de miles de dólares para obtener títulos que pueden o no dar sus frutos. A las familias se les dice que se esfuercen por comprar viviendas que apenas pueden permitirse porque los precios inmobiliarios siempre suben. A las naciones se les dice que los déficits no importan porque los bancos centrales pueden imprimir moneda ilimitada. Esta es la gran mentira de las finanzas modernas, que la deuda es gratuita, infinita y segura. La historia grita lo contrario. Lo que viene después no es difícil de adivinar si se ha estudiado historia económica. Solo hay unas pocas vías de escape cuando la deuda se acumula más allá de lo razonable. Una es la inflación. Reducir silenciosamente el valor de lo que se debe mediante la devaluación de la moneda. Esto ya está ocurriendo. Cuando los precios suben un 10%, tus ahorros pierden un 10% de su poder. Pero la deuda de tu gobierno se reduce en la misma medida. Es un impuesto oculto y es políticamente más fácil que el impago. La segunda vía es la reestructuración. Admitir que la deuda no se puede pagar y renegociar las condiciones. Lo vimos con Grecia durante la crisis de la zona euro, cuando los tenedores de bonos se vieron obligados a aceptar pérdidas. La tercera vía es la quiebra total, negándose a pagar todo. La historia está plagada de quiebras soberanas, desde Argentina hasta Rusia, que cada vez han provocado agitación. Ninguna de estas opciones es indolora. Todas son formas de romper una promesa. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Las señales apuntan a la inflación como la vía preferida. Los bancos centrales pueden aparentar que luchan contra ella, pero los gobiernos cargados de deuda la necesitan. Necesitan la erosión del valor real para que sus obligaciones sean soportables. Eso significa que los ciudadanos de a pie, ustedes, correrán con los gastos. Sus ahorros, sus salarios, su poder adquisitivo futuro se verán mermados para preservar el sistema. Es el truco más antiguo del libro, y sin embargo, la gente cae en él una y otra vez,
porque la inflación se arrastra porque las cifras son abstractas, porque el sistema nos enseña a creer que la deuda es un problema ajeno. Pero aquí está la conclusión final. La deuda no es solo economía, se trata de poder. ¿Quién presta? ¿Quién pide prestado? ¿A quién se rescata cuando todo se derrumba? El sistema financiero está diseñado para que, cuando la deuda se vuelve insoportable, los poderosos rara vez paguen. Se rescata a los bancos. Las empresas se reestructuran. Los políticos se jubilan. Mientras tanto, la gente común pierde sus hogares, sus trabajos y su esperanza. Por eso, comprender la deuda no es solo educación financiera. Es supervivencia. Si no ves la trampa, vivirás dentro de ella sin darte cuenta de que estás encadenado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, despojarnos de las ilusiones. Comprender que la deuda no es neutral. Cada dólar prestado tiene consecuencias. Segundo, reconocer el patrón histórico. Ningún imperio, ninguna nación, ningún sistema ha escapado al ajuste de cuentas con la deuda. Los plazos varían, pero el destino es siempre el mismo. Tercero, protegernos. Eso no significa entrar en pánico o enterrar oro en el jardín. Significa construir una riqueza real, que no esté totalmente a merced de promesas en papel, activos que mantengan su valor a lo largo de los ciclos, conocimientos que desmonten las mentiras, una perspectiva que te impida caer en los mismos trucos de siempre. Porque el sistema seguirá repitiéndolos. Esta es la lección de la historia. La deuda se acumula, los líderes lo niegan, estallan las crisis, y las sociedades se reinician. La única opción que tienes es si enfrentas ese ciclo ciego o despierto. Si entiendes las trampas, puedes evitar convertirte en su víctima. Si no lo haces, pagarás por errores que nunca cometiste. La deuda global no es solo un número en una hoja de cálculo. Es la sombra que se cierne sobre nuestro futuro. Y a menos que aprendamos, nos aplastará de la misma manera que ha aplastado a todos los imperios anteriores. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas.